Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo vivo. Esperemos que sea de su interés. La idea de hoy es tratar un tema simple y complejo a la vez, como es el tema de la obesidad, y darle un enfoque práctico, simple, que se entienda y sobre todo concreto a la hora eh, de diagnosticar causas y de ofrecer soluciones. Yo soy el doctor Sebastián Soneira, soy médico psiquiatra, trabajo en el servicio de psiquiatría de FLENI, dirijo la sección de trastornos alimentarios y psiquiatría nutricional. Y voy a dejar que se presente el licenciado Diego Querce, que lo escuchamos brevemente. Bueno, hola Sebas, buenas tardes para todos. Sí, mi nombre es Diego Querce, licenciado en nutrición, responsable de la sección de nutrición y enfermedades neurológicas de FLENI. Y bueno, también la idea es dar un enfoque distinto sobre la obesidad y sobre cómo trabajamos con esta patología desde los dos sectores. Bueno, entonces, como vieron, el planteo en el título es simple. ¿Qué es la obesidad y cómo se trata? Y ya en este primer término, que es obesidad, aparecen ciertas limitaciones y lo que es más importante, cierta estigmatización. Y varía mucho según cómo lo ve cada profesional o cada escuela terapéutica, ¿no? Obesidad simplemente hace referencia a un número, ¿sí? Que es un número eh, entre la correlación entre la altura y el peso corporal, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros catalogamos dentro de estándares, no de normalidad, sino de frecuencia, ¿sí? La gente que tiene un peso normal varía entre cierto y cierto rango, la gente que tiene un peso inferior al normal y la gente que tiene sobrepeso u obesidad. Estos son las definiciones técnicas que uno puede decir, ¿no? Y que la verdad no es que interesan demasiado porque son números basados obviamente en estudios de grandes poblaciones, pero no siempre hacen justicia a la realidad de cada paciente. Lo que nos interesa más que nada es el aspecto, si se quiere, sociocultural de lo que se piensa detrás de la obesidad, ¿no? Y eso es un poco lo que queríamos hablar hoy. Detrás de la obesidad existen muchos mitos, ¿sí? Desde si es una enfermedad realmente y las personas con obesidad están enfermas de algo, si las personas con obesidad tienen algún tipo de conducta viciosa, si es que están obesos por problemas morales, éticos, por sus conductas alteradas a nivel moral, eh, si son consecuencias de ciertos entornos, si son resultados de tratamientos, medicamentos, de la genética. Entonces, es, este, es muy variado el enfoque que uno le puede dar, pero el estigma social básicamente siempre lleva a la cuestión de que la persona con obesidad es una persona que está gordo porque quiere, en cierta manera, porque es indisciplinado, haragán, vago, eh, otros lo pueden considerar un vicio, come de más, gula, etcétera. Y eso es sin dudas una de las cuestiones principales que hacen a este tema tan controvertido. Eh, Nosotros tenemos un enfoque un tanto más pragmático en este sentido y, si se quiere, más simple. Eh, Obviamente desde ya descartamos cualquier tipo de estos estigmas sociales, ¿no? De que la obesidad tiene algo que ver
con la haraganería, con que tiene algún aspecto moral o espiritual. Eso claramente es solo un estigma social, ¿sí? Nosotros vemos a la obesidad o al sobrepeso como un resultado, ¿sí? Una persona puede tener sobrepeso u obesidad en diferentes momentos de su vida, ¿sí? Y esto puede ser reversible, no quiere decir que una persona es toda su vida igual, ¿sí? Entonces, estas oscilaciones, que a veces son más largas o más cortas, en donde los pesos suben y bajan, hacen ver que esto no es un proceso estático, ¿sí? En donde una persona con obesidad siempre tuvo obesidad y siempre la va a tener, sino que influyen muchísimos factores. Y en esto es en lo que nos concentramos. Ver a la obesidad o al sobrepeso como un resultado de algo. Y el objetivo principal, primero, es encontrar ese algo. ¿Cuál es la causa de que una persona tenga exceso de peso? Porque pueden ser muchas, ¿sí? Lógicamente, la más divulgada, la más conocida, está desde el punto de vista de qué es lo que comemos, las cantidades, el valor nutricional, etcétera, que eso después Diego nos va a contar más en precisión cuánto hay de cierto en ello. Pero la realidad es que si uno a un paciente con obesidad lo cataloga como eso solo y que tiene una enfermedad que se llama obesidad y que esa enfermedad justifica todo lo que uno ve, bueno, ahí se va a perder una gran parte de la historia y por ende no va a tener todas las herramientas para acceder a la solución. Entonces, hay muchas causas que pueden llevar a la obesidad. No quiero aburrirlos con todas, pero básicamente las podemos discriminar en las más importantes, ¿sí? Número uno, dada mi especialidad, uno es que está muy alerta de que las conductas alimentarias alteradas o patológicas muy frecuentemente conllevan al resultado del sobrepeso o la obesidad. Entonces, ahí tenemos una primera causa, que si uno no se pone con el tiempo para diagnosticarla o para tenerla en cuenta, va a ser bastante aleatorio el resultado, ¿no? En cuanto a, no es lo mismo tratar a una persona que tiene obesidad por un trastorno por atracones que a uno que no lo tiene. De paso les comento que las preguntas que tengan para ir haciéndonos las pueden ir escribiendo en el chat y nosotros las vamos a reservar para contestar hacia el final de la charla, ¿sí? Así que pueden ir escribiendo cuando ustedes quieran. Entonces, número uno, hay muchos trastornos de la conducta alimentaria que no son quizás tan conocidos, pero que conllevan como un resultado de esa alteración de la conducta de la alimentación el resultado de aumentar de peso o de la obesidad. Ya como les decía, está lo que se conoce como el trastorno por atracones, gente que tiene atracones o mayor necesidad de comer hacia la noche, hacia la tarde-noche, diferentes cuestiones que tienen un tratamiento bastante específico y que diagnosticadas dan un muy buen resultado junto con todas las medidas terapéuticas. Después, obviamente, otras causas son enfermedades físicas. ¿Sí? Hay enfermedades que conllevan entre su sintomatología del aumento de peso. ¿Sí? Por ejemplo, las personas con diabetes que no pueden regular bien sus ingestas, etcétera, tienen una mayor sensibilidad a aumentar de peso, por ejemplo. Personas que tienen hipotiroidismo u otras enfermedades glandulares, también como consecuencia de esa enfermedad se produce aumento de peso. Y eso es muy importante diagnosticarlo. Después, otra causa muy frecuente
es la obesidad o el aumento de peso secundario a los fármacos. A veces los tratamientos de ciertas patologías o condiciones tienen efectos secundarios, ¿no? Y esos efectos secundarios pueden incluir el aumento de peso. Eso lo sabemos los psiquiatras, que muchos de los medicamentos que usamos tienen como resultado o efecto adverso el aumento de peso. Así que a veces el cuadro de sobrepeso se debe a una acción exógena de un fármaco simplemente, y considerarlo va a implicar ofrecer mejores soluciones, ¿sí? Y después, por último, de lo que nos va a hablar Diego con más precisión, está el conocido estilo de vida que tenemos todos en el mundo occidental o moderno, como se llama, ¿no? O sea, ingestas de comidas con un alto contenido calórico, con un valor nutricional bastante cuestionable o pobre, la reducción de la actividad física, ¿sí? El saltear comidas, todo ese tipo de cuestiones llevan a un aumento de peso sostenido. Calculen que según el país que tomemos, pero por ejemplo, hola, estoy. Sí. Pues se había cortado, me desapareció acá. En muchas culturas la tasa de sobrepeso y obesidad es altísima, hasta el 60% de las personas o más pueden padecer sobrepeso y obesidad, por ejemplo en Estados Unidos. Acá estamos en un porcentaje un poco menor, pero similar. Y esto sin dudas tiene que ver con el estilo de vida que estamos manejando. Y sobre estilo de vida y patrones nutricionales, Diego nos puede dar su impresión. Sí, o sea, agregando algo a lo que vos estabas hablando, que si bien la obesidad y sobrepeso tienen una causas que son multifactoriales, como vos lo dijiste, eso también le podemos sumar el estrés crónico, y más en el último momento de lo que estamos viviendo, el sedentarismo también, que es, digamos, como un modo de vida de la sociedad actual, de la urbanización, donde también en cierta manera uno puede llamar como responsable del aumento del sobrepeso y la obesidad en el último tiempo. En el aumento también del consumo de alimentos que son procesados, ultraprocesados, que esto simplemente porque están más al alcance, depende también digamos, al estilo de vida que uno lleve ahora, y según las cantidades de horas de trabajo uno recurre principalmente a este tipo de alimentación, y eso generalmente tiene un alto consumo energético, o sea, de sal, de grasa, de azúcares, por eso son ultraprocesados. Y también esto se le suma a la disminución de alimentos frescos, digamos, como frutas frescas o verduras frescas. Todo esto hace al incremento del sobrepeso y de la obesidad, que aparte también de una cuestión más, una carga genética, como vos comentaste en un principio, también en la creación de estos ambientes obesogénicos que le llamamos, que es cuando están más disponibles todos los alimentos, o más al alcance de la mano, todos los alimentos con alto contenido calórico o energético y pobre calidad nutricional. Eso es muy importante, y hay, digamos, hay entornos familiares donde generalmente este ambiente es como más preponderante y también alarma, ¿no? Porque eso, digamos, son familias donde el elevado contenido calórico prevalece en todas las ingestas. Por eso también el ordenarse en las comidas, en hacer una planificación del menú diario o semanal, como uno lo puede hacer, eso también hace que facilita, más que nada, el poder brindar alimentos que sean más frescos, que sean de una cantidad energética acorde a cada uno de los integrantes de la familia,
y que, digamos, no esté tanta la comida procesada, ultraprocesada al alcance y en la mesa, ¿no? Eso es lo importante. El sedentarismo también, digamos, y este último tiempo que se está incrementando, uno tiene que pensar que 5 de cada 10 personas, según la última encuesta nacional de factores de riesgo, es sedentario, que eso es, fíjate que es la mitad de la población, ¿no? Que es la que nos indica de cómo está aumentando el sedentarismo. También que el sobrepeso y la obesidad está aumentando a nivel global de una forma exponencial, eso es notable, y en Argentina también, casi el 50-60% de la población tiene un exceso de peso, de lo cual uno lo puede dividir en que un 37-38% tiene sobrepeso y el resto tiene obesidad. Que esto vamos a ver ahora cuando todo esto de pandemia y pase o empiece a pasar, a ver qué es lo que nos deja y cómo se ve reflejado en las personas que tienen problemas de peso, que realmente se lo ve como de una manera alarmante de cómo viene aumentando esta epidemia, ¿no? Así que es importante trabajar en el cambio de hábito, en el estilo de vida, digamos, en los pilares fundamentales como para llevar una vida como más sana y más saludable. Hay estrategias que se pueden implementar para empezar a controlar este tipo bueno, el sobrepeso y la obesidad, que aparte nos trae aparejado el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Que vos un poco las nombraste, como diabetes, el colesterol alto, enfermedades cardiovasculares, el artritis, otros tipos de cánceres también que también están relacionados con el aumento del sobrepeso y la obesidad. Y es importante que podamos empezar a trabajar o por lo menos a pensar estrategias para poder manejar estos índices que se están viendo últimamente. Más o menos agregando un poco a lo que vos estás hablando, pero en realidad la obesidad y el sobrepeso es un fenómeno que es muy complejo y que, digamos, que el aumento global es lo que nos pone un poco más alerta y que tenemos que empezar como a trabajar. Que si bien, como vos lo dijiste, no es que la persona con un exceso de peso muchas veces uno también le llaman porque tiene falta de voluntad o porque no quiere hacerlo, y muy poco se lo considera como una enfermedad. Y el gran estigma social que esto trae, y también este último tiempo también se ve hasta que poco consultan al médico, digamos, porque también tienen vergüenza o porque tienen exceso de peso, ¿no? Eso es llamativo también, pero hasta qué punto llega esta, por decirlo, condena un poco social, ¿no? De que, bueno, porque es vago, porque no lo quiere hacer, porque no tiene voluntad de hacerlo, porque quiere porque quiere tener sobrepeso, o no hace nada, ¿no? Eso es como muy, uno lo escucha siempre. Entonces es donde uno por ahí tiene que empezar a trabajarlo. Pero y aparte, esto también, el alto impacto que tiene el sobrepeso y obesidad, no solamente a nivel personal, social, sino también el alto impacto a nivel de salud pública que está teniendo. O sea, el gasto a través de salud pública. Así que digamos, son estrategias que uno tiene que empezar a pensar para ver cómo uno puede abordar a la persona con sobrepeso, con un exceso de peso, por decirlo, ¿no? Sí, es un ambiente y una situación que se ha prestado históricamente a la charlatanería, ¿no? Eh, a la cuestión de la magia, ¿sí? O sea, de bajar de peso mágicamente a través de dietas particulares, folclóricas, extrañas, yuyos, tratamientos de moda, tratamientos diferentes de moda, lecturas de libros, explicaciones metafísicas, hasta el uso peligroso de los llamados medicamentos para bajar de peso tipo homeopáticos, ¿sí? Que dicen ser homeopáticos y en realidad no lo son, sino que son mezclas ilegales de sustancias que sí generan disminución del apetito o del peso, pero
con consecuencias peligrosas para la salud, ¿sí? Y que tampoco son tan efectivas a la hora de mantener el descenso de peso. Entonces, eso ya es conocido y creo que mucho de esa charlatanería que se ve diariamente en la televisión, en cualquier lado, hace que la gente quiera magia y cuando prueba esa cuestión mágica y no tiene resultados, se frustra mucho y abandona cualquier opción terapéutica, cuando en realidad las opciones terapéuticas son bien concretas, ¿no? O sea, empezar por ir a gente que ha estudiado sobre el tema y empezar con un diagnóstico de qué es lo que está pasando. Solo a partir de que uno hace un diagnóstico más o menos correcto, es que puede después ofrecer soluciones. Si no, esto de que un solo medicamento o una sola dieta hace bajar a todos, sería como el equivalente a tratar todas las enfermedades con aspirina. Como a alguna gente le hace bien, bueno, le va a hacer bien a todas, lo cual es totalmente ridículo. Bueno, un poco esto que vos decís de las dietas que están de moda y que muchas veces las redes sociales también nos ofrecen todo tipo de tratamiento nutricional sin tener ninguna evidencia científica que lo avale, y que no hay nada mágico, sino como que hay que, a través de un diagnóstico hecho, como vos dijiste, por un profesional, empezar a realizar o a pensar en un tratamiento para bajar de peso, que no es para nada simple y que lleva su tiempo, que no hay, hasta el momento no hay nada mágico que uno pueda implementar, sino que, bueno, abocarse a un tratamiento y decidir también, en cierta manera, empezar a bajar de peso y a optar por hábitos de vida más saludables. Estas dietas de moda nos dan todo tipo de opciones de dieta, de restricciones de alimentos que muchas veces también traen complicaciones, ¿no? Metabólicas a lo largo de estos tipos de dietas que nos brindan la solución mágica. Diego, y en tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos a la hora de no tener un hábito de vida saludable? Obviamente, no hay que ser un genio para darse cuenta que si uno come milanesa y papas fritas todos los días no es la mejor calidad de comida, pero hay veces que uno realmente tiene buena voluntad o quiere cuidarse, pero capaz comete pequeños errores durante el día que se van acumulando a lo largo de meses o años y van llevando como ese discreto pero constante aumento de peso. Y a veces no necesariamente son personas que tienen grandes comilonas ni nada por el estilo. ¿Cuáles son las cosas que vos más frecuente ves, que esos tornillitos que se podrían ajustar rápidamente? Yo creo que, digamos, lo que uno ve frecuentemente es la desorganización diaria, ¿no? La falta de planificación, ya sea del menú o, hoy creo que le dije hoy, ya sea del día o semanal, y poder tener todas las ingestas como por lo menos pensadas, ¿no? Y no saltearse ninguna. Eso es uno de los errores más frecuentes. Y siempre uno Saltear. pone... Es bueno saltearse comida. A ver, es bueno esto de como lo menos que pueda durante el No, día. no, en realidad uno, por eso digo, uno tiene que distribuirse por lo menos en las 4 comidas principales y lo más completa y variada posible, ¿no? O sea, que tenga todos los nutrientes necesarios según la actividad que yo también voy a realizar. Pero uno por ahí piensa que, bueno, total no como ahora, o saltearse algún tipo de ingesta hace que consuma menos calorías. No siempre es así, porque generalmente cuando uno saltea algún tipo de ingesta, la próxima comida generalmente va a ser más copiosa. Y generalmente porque tengo más hambre o porque depende también del día que tengo, si uno le suma el estrés diario o esto de esta comida más emocional, por decirlo, ¿no? Donde se basa uno generalmente empezar a canalizar ciertas emociones por el lado de la comida, depende del día que tengo o depende de cómo enfrento el día, eso es cómo voy a terminar comiendo también, ¿no? Entonces uno muchas veces le dice, bueno, hay que relacionar qué estás comiendo con cuáles son los sentimientos que tuviste hoy, por ejemplo. Entonces ahí se ve muy reflejado este comer emocional
y el empezar a ser un poco más consciente a la hora, ya sea de la preparación del alimento o de empezar a comer. Pero uno de los errores más frecuentes es esto que estábamos hablando, es de la falta de planificación y organización de las comidas. Eso es fundamental. Sí, tenés razón. Diego menciona un aspecto muy importante, que es esto del comer emocional. Y es un término quizás técnico, pero que uno puede entender, que realmente en el mundo de hoy, los seres humanos como animales, ya no tenemos más el desafío de conseguir comida. ¿Sí? Estamos inundados de comida por todos lados. Eh, no hay prácticamente ni que moverse de la casa hoy en día y la comida es relativamente barata. Cuanto de menor calidad es, más barata es también. Entonces, lo que se conoce como hambre, nosotros prácticamente no lo padecemos, ¿sí? Eh, hablando de gente que tiene, bueno, el lujo de vivir en una sociedad o en un país donde no existe el hambre realmente como tal. Eh, entonces, en el día es raro que sintamos hambre. Lo que sí podemos sentir más frecuentemente es apetito, ¿sí? Que es una sensación de que no me estoy muriendo de hambre, pero tengo ganas de comer algo, pero no cualquier cosa, ¿sí? Eso es el apetito. Alguien que tiene hambre comería lo que sea cuando tiene hambre, porque su función de supervivencia se activa. En el apetito esto es diferente. ¿Sí? Tengo ganas de comerme una milanesa, pero no una ensalada. O tengo ganas de comerme, no sé, unos, unos ravioles, pero no, si no hay ravioles, no como, o no, bife no quiero. Eso es poder seleccionar el apetito. Y otra cuestión es esto del comer emocional, que es cómo nuestras emociones y sentimientos impactan en nuestra conducta alimentaria, que es un impacto directo y terriblemente frecuente, ¿sí? Y la explicación es muy simple, sin entrar en grandes detalles neurobiológicos. Cuando nosotros nos sentimos mal, queremos sentirnos bien, simple como eso. Y como queremos sentirnos bien, vamos a buscar aquellas cosas que nos hacen sentir mejor. ¿Sí? Entonces, a veces para algunas personas afortunadas, ese sentirse bien pasa por salir a correr o por leerse un libro, por ponerse una película, distraerse, otros por picotear algo, como algo rico que me tranquiliza, que me hace sentir mejor, ¿sí? Que me ayuda a descansar. En otras personas o personalidades, esto va en un creciendo, empiezan las cuestiones con el alcohol. Tomo alcohol porque me tranquiliza, me hace sentir mejor, a veces con las drogas o con ciertas conductas. Entonces, el comer emocional hace referencia a eso, emociones que nos generan cierto malestar, en general leve, no es que es ante desgracias vitales terribles, sino estrés, ansiedad, depresión leve, que nos lleva a buscar una solución. Y eso transitoriamente es una pequeña solución. Comer unas galletitas, comer un pedazo de chocolate, algo rico, que nos gusta, nos hace sentir bien en una forma muy transitoria, ¿sí? Por sus acciones biológicas sobre el cerebro que tienen los alimentos con hidratos de carbono y con azúcares. Pero después ese bienestar desaparece. Entonces, ese es el comer emocional y ese es un poco de lo que habla Diego a la hora de registrar nuestras señales de emociones y cómo se vinculan con la comida. Eso es parte del diagnóstico. De cuando hay efectos de comer emocional, eso requiere un tratamiento particular también. ¿Sí? Sebas, creo que también a esto se le suma, porque aparte este comer emocional, donde uno puede comer mucha cantidad de alimento en poco tiempo,
generalmente eso también termina con una frustración por haber comido, ¿no? Entonces esto tiene como otro desafío también que enfrentar ahí, porque no solamente es lo que comió, sino el sentimiento posterior que esto ocasiona. Exactamente, Esto últimamente se sentimiento ve de como mucho más culpa. frecuente. También, digamos, yo creo que tiene que ver un poco con esta cosa más de incertidumbre o que estamos viviendo más de estrés últimamente, pero se ve como más reflejado hoy. Entonces creo que muy, eh, es muy bueno empezar a trabajar este tema de la frustración, en cómo empezar a reconocer qué tipo de hambre tengo, cómo tengo que enfrentarme a eso para no llegar a tener este tipo de sentimiento, ¿no? Tal cual, absolutamente. Acá vamos, a propósito de eso, contestamos un par de preguntitas que aparecen. Graciela pregunta qué saben del síndrome del comedor nocturno y Stojanka nos pregunta por qué se da la compulsión de comer solo dulces. Bueno, por esto que hablamos, ¿sí? En general, tanto el síndrome del comedor nocturno, que se caracteriza por comer hidratos de carbono o glúcidos hacia la tarde, tarde-noche, antes de dormir o levantarse para comer, es una reacción, ¿sí? No es una enfermedad, es una reacción del cuerpo y de la mente ante, en general, el estrés o el ánimo deprimido. ¿Sí? ¿Y por qué se comen esas cosas? Porque son los alimentos que más rápidamente activan nuestro sistema de recompensa. ¿Sí? Entonces, lógicamente, uno siente más placer al comer unas galletitas, chocolate, un pedacito de torta o lo que sea, que un tomate o un pedazo de apio. Entonces, clásicamente es esto. Cuando esto ya se repite con mucha intensidad o muchas noches y trae problemas de los que decía Diego, culpa, frustración, o después al otro día decir, bueno, como comí esto, ahora mañana no desayuno, o compenso no comiendo, o haciendo mucha actividad física, ahí ya se puede volver un problema esto. Creo también, agregando algo, es que cuando uno viene con un plan de alimentación o para descenso de peso, y puede pasar esto, que digamos que, o que coma un poco de más, o que aparezca esto más emocional también, y que este sentido de frustración no es que el plan se perdió por completo, sino que pueda retomarlo enseguida, y no porque hoy comí de más, ya tiré todo, tiré la toalla y mañana desapareció, porque este inicio y, digamos, el empezar y dejar un tratamiento varias veces a lo largo de toda la vida, también hace que el sobrepeso, lo obesidad se cronifique un poco, ¿no? Entonces, la importancia de inicio un tratamiento me va a llevar un tiempo determinado, pero lo voy a hacer, ¿no? O sea, cueste por ahí un poco lo que me cueste. Pero justamente esto que vos hablabas de estos sentimientos que uno puede dejar todo tratamiento que haya empezado y listo. Total, yo ya comí de más, ya está. Lo importante es retomarlo y seguirlo. Digamos, porque estas cosas pueden pasar hasta que uno adquiera buenos hábitos de alimentación y empiece a tener un estilo de vida un poco más saludable, donde uno también se siente bien con esto, ¿no? Entonces hay que aprender a manejar estos tipos de situaciones que nos generan fracaso, frustración, ¿no es cierto? Sí, tal cual, es lo que dice Diego. Eh, el mensaje más honesto para darles a todos nuestros amigos y futuros pacientes, colegas, es que magia no existe. Lo que existe son diagnósticos precisos y tratamientos más o menos eficaces, ¿sí? Pero el mejor tratamiento, después vamos a hablar de qué opciones hay, es aquel que la persona puede hacer, ¿sí? Entonces hay personas que pueden hacer ciertos tipos de dieta y personas que pueden hacer otros tipos de dieta, ¿sí? Esto es algo personal, como les decía. Algo general de que una herramienta va a servir para todos, es algo que uno tendría que empezar a desconfiarle. Vamos a ver algunas preguntas. Diego, dos juntitas. ¿Qué piensan de las dietas de pocas calorías sin hidratos de carbono o de la dieta cetogénica? En realidad de la dieta cetogénica, hoy en día está indicada solamente para la epilepsia refractaria y para algunos tipos de cáncer, nada más. No hay otra evidencia hasta el momento que nos diga que la dieta cetogénica sirve como para
una opción terapéutica para el descenso de peso, ¿no? O sea, si no estamos hablando siempre de estilos de vida un poco más saludables, no el tipo de dieta cetogénica. La dieta restringida en hidratos de carbono, a ver, las guías de alimentación lo que nos dicen es que uno que tiene que tener un porcentaje de hidrato de carbono diario como para cumplir un requerimiento energético y pueda cumplir con sus actividades, como hablábamos un poco al principio. Ahora, si el paciente tiene alguna indicación de restringir hidrato de carbono, obviamente se lo empieza a planear en el plan de alimentación. Por eso es muy importante lo que vos dijiste. Cada plan es individualizado según el diagnóstico de la evaluación médica y nutricional. O sea, no todos los planes de alimentación son para todos iguales. Depende del diagnóstico que tenga, depende del tratamiento que vamos a poder encarar. Estos tipos de dietas uno puede encontrar hoy todo tipo de dieta, pero no para todos es lo mismo. ¿Sí? No todos los alimentos pueden comer igual. Así que es importante la evaluación médica y nutricional para comenzar a hacer un tratamiento nutricional. Con respecto a estas dos dietas, lo que, más o menos lo que te comentaba. Digamos que uno es para una enfermedad particular y ahí está la evidencia científica hasta hoy. Y la restricción de hidratos de carbono depende de la patología que tenga el paciente, que algunos lo requieren y otros no lo requieren. Acá otra pregunta, ¿cómo puedo hacer para incentivar a mi pareja a comer más saludable y hacer ejercicio sin lastimarlo? Uno tiene que entender que hay toda una psicología detrás de la obesidad en muchos casos, ¿sí? En general, en las personas que tienen cuadros de obesidad de muy larga data, la negación de la enfermedad es un rasgo distintivo, ¿sí? La minimización, o sea, el no verlo como que es un problema, como que hay ciertas cosas que pueden no estar bien, y aparece la negación, o sea, esto no está sucediendo o no es para tanto. Romper esa negación a veces lleva mucho tiempo a los especialistas, pero la idea es, primero, como decía Diego, mejorar la comida que uno lleva a su casa. ¿Sí? Lo que tanto para los niños como para los adultos, la primera medida es que en el caso de aquellos que cocinen en casa, bueno, que las opciones de lo que compro en el supermercado, lo que pongo en la mesa, empiecen a ser comidas más saludables. No tampoco que uno tiene que pasarse a la ensalada todos los días, pero considerar poner comida de mejor calidad nutricional y eso va a ir generando respuestas, ¿sí? Va a generar cambios de hábitos a veces. En los niños, en donde la obesidad infantil es hoy en día un gran problema en aumento, lo principal, yo diría también, ellos van a comer lo que los padres comen, ¿sí? Entonces, es imposible decirle a un chico, no, vos comes esto y los padres están comiendo milanesa con papas fritas todas las noches. Por eso la comida es, el plan de alimentación es familiar en este caso, ¿no? O sea, lo que los chicos ven que los padres comen es lo que tienen que comerse. Entonces, por ahí es una cuestión más de lo que hablábamos un poco, ¿no? Del ambiente obesogénico. Ahora, si uno empieza desde chico a crear un ambiente un poco más saludable, donde haya todo tipo de alimentación de buena calidad nutricional, que no siempre es de buena calidad económica, sino de buena calidad nutricional, donde uno puede ofrecer todo tipo de alimentos, que sean más frescos. Los alimentos que se preparan en casa, o sea, los caseros son los más seguros y los que uno no tiene tampoco tanta cantidad de grasa y de sal que uno puede agregarle o que por lo menos uno lo pueda controlar. Pero ya sea para una persona adulta o como para los chicos, es el crear este ambiente más saludable, que siempre hablamos sobre lo mismo, sobre el cambio de hábitos, sobre el estilo de vida más saludable. Acá Alcira pregunta, ¿existen análisis de laboratorio que puedan llegar a descubrir alguna falencia en el metabolismo que lleve a comer compulsivamente? Bueno, fíjense que tomo esta pregunta porque es muy interesante, porque acá se ve, número uno, una idea de que hay un componente mágico o algo alterado que yo podría cambiar con algo, con una intervención muy puntual.
que no lo hay. La verdad es que Alzira no hay hormonas o sustancias que uno pueda dosar y que eso explique por qué hay atracones o compulsividad. Lo que sí hay son especialistas que pueden ayudarte a entender por qué eso está sucediendo. A eso que vos estás planteando se le llama un diagnóstico, y los diagnósticos siempre son clínicos en esta especialidad, ¿sí? O sea, siempre son con el médico adelante, no a través de un laboratorio, que obviamente después uno en ciertos casos pide laboratorios para ver cómo está el azúcar, el colesterol, ese tipo de cuestiones, pero el diagnóstico principal es la conducta humana que está, que puede ser alterada transitoriamente. Después, Sebastián, ¿hay algún tipo de tratamiento, perdón, algún tipo de tratamiento en cuanto vos nos puedas orientar sobre alguna droga como para el descenso de peso o para, digamos, hoy en día que están muy no, a la visualización de cualquiera, ¿no? sí. ¿Qué nos aconsejas de eso? Sí, tal cual. Hay el tratamiento de la obesidad y del sobrepeso tiene diferentes complejidades, ¿no? La herramienta principal e indiscutible es el apoyo y el adecuado asesoramiento nutricional, ¿sí? Sin eso no hay ninguna otra herramienta que vaya a funcionar. Entonces, para controlar el peso uno tiene que comer mejor, de mejor calidad y más organizado. Después, si con esas herramientas todavía no se logran los resultados que uno espera, hay hoy en día algunas pocas medicaciones que pueden ayudar a diferentes cuestiones. Algunas se asocian con acelerar o mejorar el perfil metabólico para perder peso con mayor facilidad, ¿sí? De estas dos son drogas que se conocen como liraglutida y una mezcla de bupropión y naltrexona. En nuestro país esta última se comercializa con el nombre de Naltreva y la liraglutida con el nombre de Saxenda. Cuando el registro nutricional y la dieta no están dando los resultados esperados o por indicaciones muy precisas del equipo tratante, se puede acceder al tratamiento farmacológico, estas medicaciones pueden proveer un mejor perfil de descenso, ¿sí? Pero no son de vuelta medicaciones que dan magia. No es que uno va a tomar o inyectarse esta medicación, va a comer lo que quiera cuando quiera y encima va a adelgazar, ¿sí? Pero haciendo un tratamiento nutricional adecuado, estas medicaciones han demostrado generar un descenso de peso que se suma al tratamiento nutricional. Y por otro lado, está lo que les decía de entender qué es lo que está generando el aumento de peso. Si son atracones alimentarios o compulsividad, bueno, eso merece un estudio porque quizás la persona esté padeciendo de un cuadro que se llama trastorno por atracones o algún trastorno de la impulsividad en otras esferas, y eso tiene medicación particular también, ¿sí? Que no necesariamente es medicación para bajar de peso, pero mejorando la conducta, disminuyendo la compulsividad y frenando los atracones, el peso se normaliza mucho más fácilmente, ¿sí? Y después, en personas que tienen, por ejemplo, síndrome del comedor nocturno, problemas de insomnio y que se levantan a comer, ese tipo de cuestiones, o mismo cuadros depresivos enmascarados en los cuales la comida aparece como una conducta que uno podría decir como un antidepresivo natural, y que esto se ve muy frecuentemente en la práctica, el tratamiento del cuadro anímico de base también da mucha mejoría sintomática, ¿sí? No solo para la ansiedad y la depresión, sino para esa cuestión media compulsiva que aparece ante el estrés, la ansiedad y el ánimo deprimido.
Bueno, nos quedan unos pocos minutitos. Podemos aprovechar para contestar preguntas. Diego, ¿es real que el alcohol fija las grasas? En realidad, o sea, el alcohol solo lo llamamos por unas calorías medias vacías, que en realidad todo el trastorno metabólico ocasiona por ahí el alcohol, ¿no? O sea, el alcohol estamos hablando del consumo frecuente y de mucha cantidad. Lo que estamos haciendo es tratando como de evitar el consumo del alcohol, o sea, diariamente, como para evitar un poco el exceso de calorías diarias. Bien. ¿Cómo afecta la obesidad a la esclerosis múltiple? Hasta el momento no hay ninguna, digamos, dieta específica para esclerosis múltiple, pero sí, digamos, la obesidad complica por ahí el desarrollo o la evolución de la enfermedad, ¿no? Por eso es lo importante de controlar estos factores de riesgo que traen el sobrepeso y la obesidad para que no compliquen justamente la evolución de la enfermedad. Hoy en día no estamos manejando ningún plan de alimentación específico para esclerosis múltiple, sí con ciertos nutrientes que tienen que estar, digamos, para los planes de alimentación, teniendo en cuenta los neuronutrientes que son fundamentales para el sistema nervioso. Es verdad lo que dice Diego, nosotros juntos en FLENI estamos llevando a cabo todo un marco teórico de estos neuronutrientes. Cada vez han aparecido más trabajos científicos reales y de calidad que apoyan la intervención en diferentes cuadros de nutrientes específicos. Por ejemplo, para un breve comentario, se ha visto que las dietas con el patrón mediterráneo, altas en oligoelementos, en ácidos grasos poliinsaturados, o sea, comidas con pescados de aguas profundas, vegetales, semillas, etcétera, tienen un factor de protección y hasta terapéutico para los cuadros de depresión, para la enfermedad de Alzheimer y para el deterioro cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que esto es un tratamiento para eso? No, eso sería vender magia. Pero lo que sí se ve es que estos patrones nutricionales realmente mucho más sanos terminan generando efectos de protección, ¿sí? E inclusive algunos pocos trabajos han documentado que el patrón de dieta mediterránea podría tener hasta un efecto terapéutico o potenciador de los tratamientos clásicos para la depresión. Entonces, hoy en día, por suerte, hay una gran revolución desde el punto de vista nutricional científico, en donde se sabe cada vez con más precisión que ciertos nutrientes tienen valores hasta ahora desconocidos. Diego se ha especializado justamente en este tema, sobre todo en enfermedades neurológicas. No sé si querés comentarnos rapidito algo de eso. Sí, ampliando un poco lo que dijiste, pero en realidad es el patrón de dieta que estamos manejando como para adaptándolo, digamos, a nuestro tipo de alimentación, a nuestra disponibilidad de alimentos, es implementar este tipo de neuronutrientes que hoy en día están como más en estudios y que se está en gran parte más en estudios intervencionales, donde el factor protector que tienen estos tipos de alimentos, como vos lo dijiste, el pescado, frutos secos, el aceite de oliva. El tema es, algunos de ellos, ¿no? De qué manera implementarlo para la protección del sistema nervioso, principalmente las enfermedades neurológicas, y qué enfoque nutricional o intervención nutricional nosotros estamos aplicando en ello. Excelente. Así que, bueno, no tenemos más preguntas. Esperamos que les haya servido y haber sido lo más claro posibles. Los esperamos para cualquier duda o consulta, tanto a Diego en el departamento de nutrición como a mí dentro del área de psiquiatría. Igual nosotros trabajamos en equipo, ¿no? Siempre todos nuestros tratamientos están diseñados de una manera integradora, interdisciplinaria, en donde el paciente tenga un diagnóstico integral y un tratamiento integral, ¿sí? No nos manejamos en forma sectorizada ni con tratamientos generales para todos, sino que tratamos de brindarle a cada uno la mejor opción posible
para su terapéutica. Es importante tanto sea el sobrepeso como la obesidad, tiene un enfoque que es interdisciplinario, que es la manera de trabajarlo y de llegar a buenos resultados. Esto tiene que ser digamos, lo que se tiene que dejar claro, digamos, por ahí de esta charla, ¿no? Que más allá de todo lo que hablábamos, un poco de nutrientes, es el trabajo interdisciplinario y el mejor abordaje como para llegar a buenos resultados, que son los más requeridos para ir por el paciente. Perfecto. Así que bueno, muchas gracias por conectarse y estamos a su disposición para cualquier consulta. Un saludo, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.